La primera pregunta, Pablo, tiene que ver con, no sé si esta semana viste la presentación de Massa en la Cámara de Diputados. Anunció el presupuesto 2023. Y por tu rol de consultor entiendo que seguramente estuviste analizando justamente las particularidades de este presupuesto 2023. Bueno, ¿cuáles son esas primeras apreciaciones? Bueno, como ejercicio uno se acostumbra a leer primero el presupuesto para tener es lo que uno siempre recomienda, tener una apreciación de una propia lectura antes de escuchar el relato, inclusive ya sea el mensaje como la presentación, porque bueno, los que conocemos un poco esta disciplina, a veces en la exposición de cualquier situación de un presupuesto, se trata de sesgar la mirada del público, a ver, como hace cualquier showman, de sesgar la mirada del público hacia lo que uno quiere, para que de alguna manera con ese sesgo tratar de tener una mirada más favorable a, a quien está presentándolo. Obviamente sí es necesario ver las presentaciones y las respuestas, sobre todo las respuestas puntuales a las consultas, porque, bueno, explican lo que en el texto y en los cuadros del presupuesto no están, que eso siempre viene bien. Pero, digamos, siempre uno me interesa partir de la lectura que uno hace, como quien dice, en crudo, sin una presentación previa, y usar la presentación para orientar, a ver, contrastar contra lo que uno ve. En ese sentido, digamos, lo que se puede ver que el presupuesto, arrancando con los supuestos en los cuales se formula, que siempre hay una política económica implícita, que son los famosos pronósticos macroeconómicos, lo que se ve es que no está en el terreno de lo fantasioso como otros años anteriores, pero sí en un terreno de un optimismo muy marcado. Es un optimismo muy marcado porque por un lado, hay una sobreestimación de las variables reales, concretamente crecimiento económico y lo que es la balanza comercial, y una subestimación de las variables nominales, esto es principalmente inflación y tipo de cambio, con lo cual lo que te muestra es un crecimiento por encima de del relevamiento de expectativas de mercado. Digo, uno no lo usa como una suerte de oráculo, pero hay que reconocer que el relevamiento de expectativa de mercado tiene dos cosas virtuosas o para obtener el respeto. Primero, es una metodología del Banco Central que de alguna forma replica lo que ya es un estándar a nivel internacional y se nutre de más de casi 30 opiniones o pronósticos independientes de centros de estudios y consultoras, con lo cual amerita de alguna manera tenerlo en consideración. Entonces, cuando uno ve un crecimiento económico sobreestimado respecto de la expectativa del mercado, mientras que con la inflación hay una subestimación muy marcada, más de 20 puntos de subestimación de inflación, que se traslada a una subestimación en la nominalidad económica, que creo que es una variable muy relevante para el análisis presupuestario, y al mismo tiempo hay una subestimación del proceso de incremento del tipo de cambio. Entonces ahí, digamos, arranco con esa mirada, es decir, es un pronóstico macroeconómico muy optimista y con algunas inconsistencias. Concretamente, a partir de entender que se va a consolidar por, digamos, una consolidación durante 3 años de una apreciación cambiaria que no se piensa revertir tampoco en 2023, eso nos hace preguntar si el crecimiento motorizado en la demanda externa, porque cuando uno ve la composición del PBI para el año que viene, lo que se nota es que se descansa en un crecimiento basado en la demanda externa, O sea, un salto y de las hasta dónde exportaciones sería. exactamente prevé Ujú. un crecimiento de 7 puntos en las exportaciones. La pregunta es, con un tipo de cambio tan atrasado, con una pérdida de competitividad, ¿en dónde uno descansa para tener un salto de ese tipo? Si bien la exportación y Argentina son bastante inelásticas al tipo de cambio, pero ameritan una indagación por ese lado. Y por otro lado, una desaceleración muy fuerte que se prevé en las importaciones, hasta dónde esa desaceleración es posible con el tipo de cambio apreciado, con lo cual hay que incorporar en los supuestos que va a haber una brecha muy alta y una restricción cuantitativa de importaciones importante para que esa desaceleración de 2 dígitos de crecimiento de importaciones en el 2022 caiga al 2 puntos en el 2023,
La pregunta es, ¿cómo se va a hacer caer? Evidentemente se va a hacer caer por cantidades, con lo cual se nos plantea hasta dónde esa caída de las importaciones no va a ser un ancla para el crecimiento económico, con lo cual creo que inclusive Rubinstein estuvo lidiando en las respuestas con este tema, pero bueno, digamos, yo lo instalaría en ese terreno, en lo macroeconómico. Y después yendo a lo macropresupuestario, eh, creo que es una reflexión que si bien es un tema que ya es estructural, no podemos naturalizar en ver un presupuesto nacional donde por cada 100 pesos que se gasta, 77 solamente se pueden cubrir con recursos y por los otros 23 restantes se tienen que tomar prestado. Claro, hablas de las fuentes de financiamiento en definitiva, ¿no? Hablo de los recursos, exactamente, Ujú. o sea, hoy de 100 pesos que se gastan, solamente 77 se pueden cubrir con recursos genuinos, el resto se tiene que tomar prestado para cubrir los 23 restantes, y tenemos un sector público que con sus recursos corrientes, que tiene no solamente déficit fiscal por 6,4 billones de pesos, sino que de esos 6,4 billones de pesos, 4,1 billón son desequilibrio corriente, es decir, estamos hablando de un sector público con déficit económico. Es un sector público que hoy, con sus recursos corrientes, no solamente que no puede cubrir sus gastos de capital, sino que tampoco puede cubrir un 15% de los gastos corrientes. Para hacer una digresión, el manual de los países en desarrollo te planteaba que el problema radicaba en que no podían financiar con sus recursos corrientes la totalidad del gasto de capital que necesitaban. Eso era el estereotipo del problema del país en subdesarrollado. Hoy Argentina ya rebasó esa situación, es decir, no puede financiar no solamente una parte, sino todo el gasto de capital y una parte del gasto que necesita para funcionar. Todo eso lo está teniendo que financiar de prestado. Con lo cual es un tema que es estructural, no es nuevo de este año, pero no podemos naturalizarlo.